El apóstol Pablo, en los capítulos 9 al 11 de la epístola a los Romanos, se centra en exponer la inquietante pregunta que surgía en torno a por qué la gran mayoría de judíos habían rechazado al Mesías. Era una pregunta inquietante en torno a las promesas que se encuentran en las sagradas escrituras que les fueron dadas a este pueblo en la revelación progresiva de la redención. Es una pregunta inquietante que el apóstol Pablo entra a tratar en el capítulo 9, 10 y 11 de la epístola a los Romanos. Recuerden, amados hermanos, que en el mes de octubre del año 2019 expusimos estos 3 capítulos de una manera continuada o de una manera seguida. Así que ya tenemos una exposición global de lo que estos 3 capítulos enseñan. Y durante el año 2020 nos centramos en exponer bloque a bloque, ahondar en cada uno de los pasajes de estos 3 capítulos. Eso es lo que hemos venido realizando. El cuestionamiento que se trata en estos capítulos es cómo es posible que aquel pueblo que anhelaba la venida del Mesías, cuando vino lo rechazaron. ¿Ha fallado Dios a la fidelidad de su palabra? ¿Ha fallado Dios a la fidelidad de su palabra? Y hemos visto cómo el apóstol Pablo, para responder a estos cuestionamientos que son muy importantes, ha expuesto la gloriosa verdad de la soberanía de Dios en pos de la elección, como aquellos que responden al mensaje del Evangelio fueron predestinados para hacerlo de esa manera desde antes de la fundación del mundo. Así que uno de los puntos que presenta el apóstol Pablo para dar respuesta a estas inquietudes es que no todo el que desciende de Israel es un israelita, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que entra a exponer que son los que responden al Evangelio, aquellos que Dios ha elegido, el Padre ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Es decir, expusimos, y el apóstol Pablo expone en estos capítulos, la soberana libertad de la elección en pos de la salvación. Pero también hemos estudiado cómo el apóstol Pablo expone también la verdad de la responsabilidad del hombre en dar una respuesta de fe en torno a la proclamación del Evangelio. Y en dicha exposición hemos visto cómo el apóstol Pablo señala cómo el pueblo israelita una y otra vez en medio de la historia de la redención han despreciado la bendición divina. Y hemos terminado nuestro estudio concienzudo en medio de estos pasajes en el final del capítulo 10 de la epístola a los Romanos, en el versículo 21, donde el apóstol Pablo trae las mismas escrituras para dar un veredicto en torno a lo que ha acontecido con el pueblo de Israel en torno al rechazo que han tenido del Mesías que había sido prometido, de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 10, versículo 21, trayendo las escrituras, Pablo da una conclusión en torno a lo que ha sucedido. Dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esta conclusión que hace el apóstol Pablo aquí en ese versículo 21 del capítulo 10 genera la inquietud, genera la pregunta que él entra a desarrollar en todo el capítulo 11. Y esa inquietud es la siguiente. ¿Quiere decir que por dicha actitud obstinada de parte del pueblo israelita, Dios los ha desechado por completo? Vuelvo y repito, la inquietud que el apóstol Pablo entra a tratar en el capítulo 11 de la epístola a los Romanos, relacionado con la conclusión escritural que ha hecho en Romanos capítulo 10, versículo 21. La inquietud es, ¿quiere decir que por dicha actitud obstinada de parte de dicho pueblo, del pueblo israelita, Dios los ha desechado por completo?
Este es el cuestionamiento que el apóstol Pablo entonces entra a desarrollar, entra a responder en el capítulo 11 de la epístola a los romanos. Y este tema es muy importante para la iglesia de Cristo, para la iglesia de todos los tiempos, porque en el desarrollo de la historia de la iglesia se han tomado dos extremos en torno a la relación de la iglesia con el pueblo judío. Uno de esos extremos podemos señalarlos como el antisemitismo, es decir, un odio, un rechazo total hacia el pueblo judío que ha llevado a los terribles holocaustos que hemos encontrado en medio de la historia de la iglesia en relación al pueblo judío. Esa es una posición que se ha tomado en contra de ellos por un entendimiento errado y que precisamente una de las grandes bendiciones que trae la exposición de Romanos capítulo 11 es mostrar la relación que tiene la iglesia en torno al pueblo judío. Esa es uno de los extremos que ha tomado equivocadamente en muchas ocasiones la iglesia. Otro extremo es el hecho de casi que ver al pueblo israelita, al pueblo judío, como un pueblo especial y casi que como un reloj cronológico en torno a los eventos escatológicos, como una nación a la cual hay que estar con la mirada puesta en ellos, porque dependiendo de su desarrollo entonces podríamos llegar a saber si la venida del retorno de nuestro Señor Jesucristo está cercano o no, y casi que con una devoción hacia este pueblo. Así que vemos que el tema que se entra a desarrollar en Romanos capítulo 11 es de gran importancia. Es poder centrarnos en torno a lo que la Escritura nos enseña de cuál es la relación de la iglesia del Señor Jesucristo en torno al pueblo judío. Por favor, leamos el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana de Romanos capítulo 11, y esto nos lleva del versículo 1 al versículo 10. Del versículo 1 al versículo 10. Leámoslo, por favor. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbieles la espalda para siempre. Este es el texto que vamos a estudiar en esta mañana. Ante el cuestionamiento que se podría plantear frente a la conclusión escritural que el apóstol Pablo presenta en el versículo 21 del capítulo 10 de la epístola a los Romanos, vuelvo y leo Romanos 10, 21, pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ante dicho cuestionamiento que puede surgir de esta conclusión escritural del apóstol Pablo, alguien podría decir, esto quiere decir que Dios ha desechado por completo a este pueblo hostil, torpe y soez en contra del evangelio. El apóstol Pablo entra a responder inmediatamente de una forma firme y casi que airada y dice: no
Nuestra versión Reina Valera traduce con la expresión de ninguna manera, de ninguna manera. La mayoría de Biblias en inglés traducen con una expresión Dios no lo permita, que quiere decir como una negación rotunda ante dicha afirmación. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera entra a responder el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo entra a defender la negación a dicha afirmación que muchos podrían tomar, y para ello expone los siguientes argumentos. El apóstol Pablo expone 3 argumentos para negar dicho pensamiento de que Dios ha desechado por completo al pueblo israelita. El primer argumento es su propia persona. El segundo argumento es el remanente escogido, la doctrina del remanente escogido que se desarrolla en la historia de la redención. Y el tercer argumento que presenta el apóstol Pablo es un argumento teológico, Vamos a entrar a ver entonces esta negación del apóstol Pablo a este pensamiento de que Dios ha desechado por completo al pueblo israelita, a los judíos, mirando el primer argumento, es decir, para negar dicha afirmación, Pablo se presenta a sí mismo como una prueba de que Dios no ha desechado por completo a los israelitas. Dice la parte B del versículo 1 del capítulo 11 de la epístola a los Romanos, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Podríamos parafrasear lo que el apóstol Pablo está afirmando aquí de la siguiente manera. ¿Cómo pueden pensar que estoy enseñando que Dios ha desechado por completo al pueblo israelita si yo mismo soy un israelita y me encuentro unido al Cristo? ¿Cómo pueden llegar a plantear esa posición, esa sentencia de que Dios ha desechado por completo a los israelitas si yo soy un israelita y estoy unido al Mesías? Y para enfatizar esta respuesta, el apóstol Pablo señala de la descendencia de Abraham. Recuerden que esta era la expresión del orgullo judío. Nosotros nos encontramos en los diferentes evangelios como continuamente se exponía esta expresión de somos hijos de Abraham. El apóstol Pablo lo trae en este caso para mostrar esa identificación plena que él tiene con el pueblo judío. Pero no solo para aquí, sino que dice de la tribu de Benjamín, Y debemos preguntarnos qué importancia tiene esa referencia de la tribu de Benjamín que el apóstol Pablo expone aquí como una muestra de que él es un israelita y que es una muestra clara que Dios no ha desechado por completo al pueblo israelita. ¿Cuál es la importancia de esa expresión de la tribu de Benjamín? Es mucha la importancia en torno al pensamiento del pueblo judío. Primero, Benjamín fue el último hijo de Jacob, el hijo que le nació en la vejez que él pensó que era el reemplazo que Dios le había dado a su amado hijo José. Segundo, Benjamín fue el único hijo que nació siendo libre. Fue el único hijo de Jacob, fue el único hijo de Israel que nació siendo libre. Benjamín no nació bajo el yugo opresor de una nación extranjera. Y eso para el pensamiento del pueblo israelita tenía gran peso. Tercero, Benjamín fue el único hijo que nació en la tierra que Dios le había prometido a Abraham. E imagínate entonces el peso que eso tenía para el pensamiento judío. Y cuarto, junto con la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, fueron con la tribu de Judá las únicas tribus que no se vieron mezcladas étnicamente con naciones gentiles, con naciones paganas. Así que la expresión de la tribu de Benjamín tiene un gran peso en torno, en este caso, a la intención que tiene el apóstol Pablo de verse identificado como un verdadero israelita, negando el hecho que Dios ha desechado por completo al pueblo de Israel.
Pero lo interesante aquí en Romanos capítulo 11 es ese aspecto de que Pablo tome esa expresión, no para menospreciar el hecho de la importancia de los judíos, como por ejemplo vemos que hace en Filipenses capítulo 3, cuando él dice, aunque yo también tengo de qué gloriarme en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseos. Aquí en el caso de Filipenses 3 se lo está haciendo para mostrar que todo eso lo consideraba como basura. Pero en Romanos capítulo 11 estas expresiones del apóstol Pablo tienen la intención de mostrar su plena identificación como un israelita. Sin lugar a dudas, entonces, ese primer argumento que trae el apóstol Pablo señala que Dios no ha desechado plenamente al pueblo israelita y él es una prueba. El mismo apóstol Pablo es una prueba de ello. Y amados hermanos, sin lugar a dudas, el apóstol Pablo era una gran prueba. Este es un gran argumento porque todos conocemos la historia del apóstol Pablo, de Saulo de Tarso. Un enemigo acérrimo de la iglesia cristiana, la cual lo perseguía para matarlos. Pero en ese instante en que el apóstol Pablo escribe la epístola, se ha convertido, Dios lo ha convertido en una herramienta poderosa en torno a su plan redentor. Así que este primer argumento es un argumento de mucho peso que presenta el apóstol Pablo. El segundo argumento que el apóstol Pablo presenta para rechazar el pensamiento de que Dios ha desechado por completo a los israelitas es la doctrina del remanente de Dios que se desarrolla en toda la historia de la redención. Recordemos que en medio de estos capítulos 9, 10 y 11 el apóstol Pablo ya ha presentado esta doctrina precisamente en el momento tal vez más álgido en torno a la soberanía de Dios, en torno a quiénes son salvos y quiénes no. Sin perder Romanos 11, que ya vamos a seguirlo desarrollando, por favor leamos Romanos capítulo 9 y leamos el versículo 27 al 29, donde vemos que Pablo ya ha traído esta verdad de la doctrina del remanente de Dios en torno a que dentro del pueblo israelita existían quienes eran su verdadero pueblo. En Romanos capítulo 9, versículo 27 en adelante dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Aquí el apóstol Pablo, en ese momento álgido de su desarrollo en torno a este cuestionamiento de lo que ha acontecido con la mayoría de judíos en torno a ese rechazo que han tenido del Mesías, ya ha presentado, ya ha traído la verdad de la doctrina del remanente de Dios. Ante el abrumador desprecio que el apóstol Pablo, que en la época del apóstol Pablo, en el momento en que escribe la epístola, se ve que los judíos tienen en torno a Jesús como el Mesías prometido. Entonces el apóstol Pablo trae a memoria la historia de la redención, mostrando cómo Dios siempre se ha reservado a su pueblo dentro de ese pueblo. Porque como lo ha expresado, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser linaje de Abraham son todos hijos. El apóstol Pablo entonces va a traernos la historia de la redención como segundo argumento para mostrar que Dios no ha desechado por completo a la nación israelita. Siempre ha tenido un pueblo, su verdadero pueblo, dentro de ese pueblo. Miremos cómo el apóstol Pablo desarrolla este argumento. Leamos la parte inicial, la parte A del versículo 2 de Romanos capítulo 11. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció.
Dentro del linaje físico de Israel, Dios siempre se ha reservado a aquellos, un remanente que le pertenecen, el verdadero Israel. Es por esta verdad que el apóstol Pablo nos recuerda, trae aquí en ese versículo 2 la expresión al cual antes conoció, al cual desde antes conoció. Y trae a memoria esta expresión porque él ya la ha tratado dentro de la epístola. Ha mostrado cómo aquellos a los cuales desde antes conoció se está refiriendo en torno a la elección divina que elige quiénes serán salvos desde antes de la fundación del mundo. Aquellos que fueron predestinados para que en un momento de su vida se unieran a la persona del Señor Jesucristo, para que siendo llamados fuesen justificados y sean glorificados. Esta expresión, a los cuales desde antes conoció, Pablo la ha tratado en Romanos capítulo 8, versículo 29. Recordemos lo que Pablo ha expresado allí en ese glorioso pasaje. En Romanos 8, 29 ha dicho, porque a los que antes conoció, es algo que Pablo ya ha tratado, es algo que ya ha desarrollado, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y en la gran sabiduría que el Espíritu Santo dio al apóstol Pablo, entonces en torno a este tema del remanente de Dios relacionado con la elección de Dios, de aquellos que son su verdadero pueblo, que están en medio de otro pueblo, el apóstol Pablo trae la historia de la redención y nos va a mostrar a través de la historia de lo que Elías, el profeta Elías, percibía versus la realidad, cómo esta verdad ha permanecido por siempre dentro del desarrollo de la historia de la redención en relación al pueblo israelita. Recordemos rápidamente el contexto del pasaje que el apóstol Pablo va a entrar a exponer. El profeta Elías, después de su gran triunfo en el monte Carmelo sobre los profetas de Baal, donde Dios manifestó claramente su gloria. ¿Recuerdan la historia? Dios muestra claramente que es el único Dios verdadero. Fue evidente que era el único Dios verdadero. Hubo manifestaciones gloriosas de Dios. Pero después de ese gran triunfo, el profeta Elías se llenó de gran temor ante las amenazas de la reina Jezabel. Pues aunque en un inicio el pueblo emocionado había dicho Jehová es Dios, la realidad es que continuaron sometidos al liderazgo pagano, quien destruía todo lo que estuviese relacionado con la adoración a Jehová, y Elías tuvo temor. En esta historia que el apóstol Pablo trae, es importante enfatizar que a pesar de la manifestación clara de la gloria de Dios, como sucedió en el monte Carmelo, el pueblo no se sometió al Dios verdadero. Sin perder Romanos 11, por favor, vayamos a Primera de Reyes, capítulo 19, y leamos desde el versículo 1 para entrar en contexto en torno a este segundo argumento que trae el apóstol Pablo. Primera de Reyes, capítulo 19, leamos desde el versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida,
pues no soy yo mejor que mis padres. Versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Enfatizo, amados hermanos, esta situación que percibió Elías, porque no es muy diferente de lo que percibía cualquier persona en el momento en que el apóstol Pablo escribe la epístola. Pues lo que se percibía, lo que se veía en ese instante era la abrumadora mayoría de judíos que habían desechado, habían menospreciado la gloriosa manifestación de Dios por medio de su Hijo, el Mesías prometido. A pesar de las evidentes muestras de su procedencia divina, la gran mayoría de judíos habían despreciado al don divino, al Mesías, al Cristo prometido. Es por eso que el apóstol Pablo entra a exponer esta historia de Elías en Romanos 11, versículo 2 en adelante. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? La realidad es que Elías, quien había permitido ser guiado por sus percepciones, estaba muy equivocado. Porque Dios siempre, en todo momento en la historia del pueblo israelita, se ha reservado para sí a su verdadero pueblo. Esto es lo que expone el apóstol Pablo, versículo 4 de Romanos 11. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y el apóstol Pablo señala, versículo a continuación: así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Así que la segunda prueba que trae el apóstol Pablo para refutar el argumento de que Dios había rechazado por completo a los judíos, a la nación israelita, es que la historia de la redención claramente enseñaba que Dios siempre se ha reservado a su verdadero pueblo dentro de ese pueblo. Su verdadero pueblo, Dios siempre lo ha reservado en torno a la historia del desarrollo de la redención, en torno a la historia del pueblo israelita. Ese es el segundo argumento que presenta el apóstol Pablo. Y el tercer argumento que expone el apóstol Pablo es un argumento teológico. Recordemos, ha presentado primero su propia persona como prueba de que Dios no ha rechazado por completo al pueblo israelita. El segundo argumento es la doctrina del remanente de Dios en la historia de la redención. Y ahora el apóstol Pablo va a presentar un tercer argumento que podemos señalarlo como un argumento teológico. Este argumento teológico expone que la elección divina se da por gracia, no por algo que hagan o dejen de hacer los hombres. La elección divina por la única y solamente la gracia de Dios. Versículos 5 y 6 de Romanos capítulo 11. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. El remanente que Dios siempre ha tenido en medio del pueblo israelita no se debió a algo especial que hubiera en medio de ellos. No quiere decir que estas personas que eran el remanente de Dios, ellos fueran más especiales que los demás israelitas. Este remanente se debió a que a Dios le plació
darles la fe en torno a su palabra, en torno a su promesa. Le plació a Dios darles la fe en torno a su palabra, en torno a su promesa. Es por eso que dentro de la historia que el apóstol Pablo ha presentado de este momento histórico del profeta Elías, vemos dentro del desarrollo que se nos muestra en Primera de Reyes 19, en el versículo 18, esta expresión que tiene gran fuerza. En Primera de Reyes 19, 18, que es la historia que Pablo ha traído en el argumento de la historia de la redención, en el argumento de la doctrina del remanente. Primera de Reyes 19, 18 dice, y yo haré, dice Dios, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. El énfasis del escritor bíblico de Primera de Reyes 19 es que Dios es el que hace que quede dicho remanente. No es algo que surge en torno a una característica natural de ellos. Por eso el apóstol Pablo, divinamente inspirado, toma esas palabras de las Escrituras, pero mira cómo él las expone. Él no dice, como dice literalmente Primera de Reyes 19, 18, sino que dice que Dios se ha reservado. Me he reservado. Es la exposición que hace el apóstol Pablo de esta verdad. Y esto porque el apóstol Pablo quiere enfatizar que es la acción de Dios, no algo innato de los que no se inclinaron ante Baal. Me he reservado, señala el apóstol Pablo en torno a la historia que ha traído de Elías. La escritura no dice, he visto que hay unos hombres fieles a mí. Dice, me he reservado. Así que estos hombres que no han doblado su rodilla ante Baal, no se debe a ellos, sino a Dios mismo. Esa es la potencia que tienen estas expresiones que la palabra de Dios nos trae. La implicación de esto es que aunque la percepción de aquellos que vivían en la época del apóstol Pablo podría decir, todo el pueblo judío, todo el pueblo israelita ha desechado al Mesías. La realidad era que en medio de dicho pueblo, Dios siempre se ha reservado quienes han depositado fe en su palabra, en su promesa, quienes habían depositado su confianza, habían tenido fe en la persona y en la obra del Señor Jesucristo como el Mesías prometido. Y el apóstol Pablo confirma esto cuando al llegar a Jerusalén al final de su tercer viaje misioneros, se le acercan los ancianos de la iglesia de Israel y lo vemos en Hechos 21:20, le dan este informe al apóstol Pablo. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. Así que el tercer argumento que presenta el apóstol Pablo es señalar una vez más que Dios es quien da la capacidad de depositar fe en Jesús como el Mesías prometido, y esto por pura gracia, no por características propias de los que así lo hacen. Y en el versículo 7 entonces el apóstol Pablo concluye su argumentación tajantemente. Mira lo que hace el apóstol Pablo en el versículo 7, cómo concluye su argumentación. Dice, ¿qué pues? En resumen, de todo lo que hemos dicho entonces, ¿qué enfatizamos, qué concluimos? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como nación, Israel falló en su intento de ser aprobados por Dios. Esto es lo que ellos buscaban, que señala el apóstol Pablo. Ellos buscaban ser aprobados por Dios, pero desecharon la clara revelación escritural que les mostraba su incapacidad de poder por ellos mismos
a través de sus propias fuerzas, en torno a la ley de Dios, poder ser aprobados por Dios. Ellos lo desecharon, se llenaron de orgullo, se creyeron capaces de vivir conforme a la voluntad de Dios y despreciaron la gracia divina. Recuerda que el apóstol Pablo ya ha expuesto esto en Romanos capítulo 10, versículo 3 al 4, ya ha dicho esto el apóstol Pablo. Porque ignorando, hablando del pueblo israelita, del pueblo judío, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Pero dentro de esa nación, unos, el remanente que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo, sí habían alcanzado la aprobación delante de Dios. Aquellos que antes de la venida de Jesús, el ser remanente de Dios, depositaron la fe en la promesa, en la esperanza mesiánica. Y que cuando Él vino, aunque la gran mayoría lo rechazó, muchos creyeron que Jesús era el Salvador del mundo, el Mesías prometido. Así que el apóstol Pablo, en esta conclusión que encontramos en el versículo 7, vuelve y reafirma quiénes son verdaderamente el pueblo de Dios. Los escogidos, los elegidos, los escogidos por Dios. Porque como él ha expresado en Romanos 9, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Una vez más, la soberanía de Dios en torno a la salvación es expuesta por el apóstol Pablo. Nadie es salvo si no es por la acción de Dios en su vida. Esta es la gran conclusión que trae el apóstol Pablo. No, Dios no ha desechado a su pueblo, al que desde antes conoció. Dios no ha desechado por completo a los israelitas, porque siempre dentro de ese pueblo Dios ha tenido a su verdadero pueblo, a ese remanente escogido por gracia desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que ha presentado el apóstol Pablo, estos tres argumentos para refutar ese pensamiento que podría decir, dentro de lo que has puesto, Pablo, entonces ninguno de Israel ya será salvo. No. Pablo entra a mostrar cómo Dios siempre en medio de ese pueblo ha tenido un remanente. Pero queda el desarrollo, que es lo que a continuación hace el apóstol Pablo. ¿Y los demás? Y el resto del pueblo, la parte B del versículo 7 dice, y los demás fueron endurecidos. Y los demás fueron endurecidos. Cuando estudiamos el capítulo 9 de Romanos, mostramos y vimos cómo aquellos que creen que Jesús es el Mesías se da porque Dios les da vida espiritual, es decir, Dios actúa dentro del corazón de los hombres para darles vida espiritual, para que puedan depositar su fe, la confianza en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Pero también vimos cuando expusimos Romanos capítulo 9 que aquellos que no depositan su confianza en la persona del Señor Jesús, aquellos que no son elegidos por Dios, no es que Dios haga algo en ellos. Es decir, vimos que la palabra endurecer no es que Dios tenga que hacer algo en ellos. Dios hace algo en aquellos que llegan a confiar en la persona de nuestro Señor Jesucristo porque les da vida espiritual para que puedan realizarlo. Pero en aquellos que no depositan su fe en la persona de Jesús, no es que Dios haga algo en ellos, es que Dios se retira más bien de ellos cuando estaba conteniendo su pecado. ¿Recuerdan cuando expusimos Romanos capítulo 9 cómo traímos a memoria lo que el apóstol Pablo expresa en Romanos capítulo 1, donde una y otra vez en torno a ese desprecio a la verdad de Dios, dice que Dios los entregó a sus propias concupiscencias de sus corazones. Dios los dejó ir, Dios no retuvo más ese corazón pecaminoso. Dios deja que sigan el curso natural,
Eso es lo que se expresa cuando dice los demás fueron endurecidos. No una acción de Dios dentro de ellos, sino que Dios permite que ese corazón ahora trasiegue, camine ese camino de perdición, en este caso un endurecimiento en torno a la verdad de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y como es característico del apóstol Pablo cuando ha dado una afirmación, va a soportarla con la escritura, y eso es lo que hace en el versículo 8 en adelante. Como está escrito, dice el apóstol Pablo, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Lo que hace el apóstol Pablo es maravilloso. Lo que hace el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, es mostrar cómo las Escrituras afirman esta realidad. Pablo trae dos pasajes del profeta Isaías, un pasaje de la ley, para expresar esto que expresa en el versículo 8. Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. La intención del apóstol Pablo es mostrar cómo las escrituras en su conjunto señalaban la condición de ceguera en la que el pueblo se encontraba. Y esto con la intención de que fuese una advertencia que debía haber llevado al pueblo a venir en arrepentimiento total ante Dios. Los pasajes del profeta Isaías que el apóstol Pablo trae en este versículo 8 tienen como contexto que Dios quita toda posibilidad de dirección de su voluntad en torno a sus vidas, ya que una y otra vez lo han rechazado. Vuelvo y repito. El contexto de los pasajes que trae el apóstol Pablo y que resume, de Isaías que trae el apóstol Pablo y que resume aquí en el versículo 8, se da en que Dios ha retirado la posibilidad de guía divina debido a que el pueblo una y otra vez han rechazado dicha guía. Estos dos pasajes que Pablo resume aquí de Isaías son Isaías capítulo 6, versículo 9 e Isaías capítulo 29, versículo 10. Isaías capítulo 6, versículo 9 dice, y dijo, anda, al profeta Isaías Dios le dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Como señala el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14, el hombre natural le es imposible entender las cosas espirituales. Le es imposible. Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Si Dios no da de su Santo Espíritu en la vida del hombre, el hombre es incapaz de poder entender las cosas espirituales. El otro pasaje es Isaías 29:10. Aquí dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros padres y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. No iba a haber ya dirección. Dios se retiraba porque el pueblo una y otra vez habían rechazado la dirección divina. El otro pasaje que trae el apóstol Pablo y que expone en ese versículo 8 de Romanos capítulo 11 como un sustento a que los demás fueron endurecidos, como lo ha expresado en su conclusión del argumento en Romanos 11:7. El otro pasaje es un pasaje de la ley y se da en el contexto de la entrada a la tierra prometida, Moisés le dice al pueblo que a pesar de todas las muestras de la gracia divina, haberlos sacado con mano poderosa de Egipto, sostenerlos en medio del desierto, darles triunfo sobre naciones enemigas, a pesar de todos esos regalos divinos, ellos no tienen la capacidad de apreciarlos, de valorarlos, porque Dios no les ha dado esa capacidad. Una vez más, es la fuerza que tiene la acción positiva de Dios en los que elige antes de la fundación del mundo para que respondan de fe, pero en los otros es dejarlos en ese camino de su corazón natural, perverso y caído. Este pasaje que Pablo trae aquí de la ley está en Deuteronomio capítulo 29, versículo del 2 al 4, donde Moisés le dice al pueblo. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra.
las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Esto es lo que el apóstol Pablo resume en Romanos 11, versículo 8, como está escrito: Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Todos los privilegios que Dios dio a este pueblo, empezando por tener los oráculos divinos, la palabra de Dios, debieron tener como resultado un pueblo humillado, anhelante de la venida de su Salvador. Pero la obstinación de su orgullo, en esa obstinación el pueblo desechó las escrituras, desechó lo que ellas señalaban en torno a su condición, y por eso cuando vino el Salvador, cuando vino el Mesías, ellos lo rechazaron. Esa es la conclusión de Romanos 10:21, que ha dado pie para toda esta argumentación del apóstol Pablo en Romanos 11. Recordemos Romanos 10:21. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Es como si hubiesen gritado a Dios: no necesitamos a alguien que nos salve, nosotros podemos hacerlo solos. Y es por ese desprecio ante el don divino, ante el regalo divino, ante su Hijo, su unigénito, que el apóstol Pablo termina trayendo un pasaje de los Salmos como diciendo: mira, ya les he mostrado a través de la ley, a través de los profetas, lo que ha acontecido con ustedes, cómo están en esa incapacidad. Ahora miren a través de la boca de los salmos, a través de la boca de David, el resultado que esa posición de ustedes ha tenido. Y lo que hace Pablo es exponer entonces todas las escrituras que los judíos atesoraban: ley, profetas, escritos, entre ellos los salmos. Versículo 9 de Romanos capítulo 11. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbieles la espalda para siempre. El apóstol Pablo trae el versículo 22 y 23 del Salmo 69. Un salmo donde David expone el aborrecimiento y dolor que muchos le infligieron por causa de su sometimiento a Dios. Pero un salmo que sin duda se centra en el Mesías, en el sufrimiento que enfrentó por causa de su sometimiento al Padre. Es decir, este es un salmo mesiánico. David expresa lo que experimentó por su amor, por seguir la voluntad de Dios. Pero este salmo apuntaba hacia aquel que David solo era un tipo, hacia el antitipo, hacia el Mesías, hacia aquel que David solo era una sombra, hacia Cristo Jesús. Como Spurgeon expresó: si alguno se pregunta, ¿de quién dice el salmista estas cosas? ¿De sí mismo o de otro? Contestamos: de sí mismo y de otro. Y no tardaremos mucho en descubrir quién es este otro, puesto que solo del crucificado se puede decir: en mi sed me dieron a beber vinagre, como está en el versículo 21. Miremos globalmente, amados hermanos, lo que este salmo expone de las afrentas que David vivió, que señalaban las afrentas y sufrimientos del Mesías, el tipo y el antitipo. En el versículo 4 del Salmo 69 leemos: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. En el versículo 9 dice: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Versículo 20 y 21. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Amados hermanos, es sobre dicha actitud de desprecio y rechazo, que era lo que había acontecido con la mayoría del pueblo judío en torno a la persona de Jesús como el Mesías prometido, el ungido de Dios,
que este salmo expone el deseo de David hacia aquellos que así actúan. Es decir, cuando nosotros encontramos en el libro de los Salmos los llamados salmos imprecatorios, debemos entender que no se centran en un hombre que desea que sus enemigos Dios los juzgue, sino en la retribución que sin lugar a dudas vendrá a aquellos que desprecian al glorioso don divino, al Mesías prometido. Leamos una vez más versículo 9 y 10 de Romanos 11. Se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Martin Lloyd-Jones expresa lo siguiente en torno a lo que hace Pablo trayendo estos versículos del Salmo 69. De lo que David está hablando no es de sus sufrimientos personales, sino lo que los enemigos de Dios le están haciendo simplemente porque es el representante de Dios. En otras palabras, está mirando lo que los enemigos de Dios le hacían a Dios. Tiene un celo por Dios y su gloria y por la casa y la causa de Dios. Él, por lo tanto, no está hablando personalmente, sino judicialmente, señala Lloyd-Jones. Analicemos un poco lo que estas expresiones que trae el apóstol Pablo de este Salmo 69 indicaban de lo que había acontecido con la gran mayoría del pueblo judío que había rechazado a Jesús, al Mesías prometido, al Cristo. Se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Básicamente lo que esta expresión señala es que esos beneficios, esas bendiciones que Dios le había dado a este pueblo, se revirtieron en maldición. No sé si recuerdes cuando estudiamos Romanos 9, el versículo 4 y 5, donde se exponen todos esos privilegios que Dios le había dado al pueblo judío. Recordémoslos. Romanos 9, versículo 4 y 5. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y no sé si recuerdes que cuando tratamos uno a uno de estos beneficios, miramos que todos ellos apuntaban hacia el Cristo, hacia el Mesías, hacia aquel que habría de venir. Por eso lo que tuvo que haber sido una bendición para ellos se convirtió en un tropezadero, en una trampa. Y esto es lo que expresa esta parte del Salmo que dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Como Spurgeon señaló, desdichados aquellos que encuentran maldición no solo en sus bendiciones comunes, sino también sobre sus oportunidades espirituales de salvación. A quienes incluso bálsamos ungüentos matan. ¿Qué pócima los puede curar?, señala Spurgeon. Esa ha sido la intención del apóstol Pablo, entonces trayendo este salmo imprecatorio, el Salmo 69, mostrando las retribuciones naturales que se dan en torno a aquellos que han rechazado al Mesías prometido. Traigamos algunas aplicaciones de lo que hemos estudiado en esta mañana para nosotros, para nuestra vida. Van a ser dos. Primero, o la primera, claramente el apóstol Pablo tiene la intención de rechazar el pensamiento que aquellos que decían, según lo que Pablo ha enseñado, Dios ha rechazado por completo al pueblo israelita. Claramente no es así, pues muchos que son de la etnia de Israel, Dios los ha elegido para ser parte de su verdadero pueblo, parte del verdadero Israel. Y aquí viene la aplicación para nosotros. Es por esta razón que nuestra actitud frente a los israelitas, frente a la nación judía, frente a Israel, no es ni el extremo del odio antisemítico que se ha dado en la historia de la iglesia, ni tampoco el error dispensacionalista de aquellos que miran hacia Israel como el reloj cronológico de Dios, como hay que estar pendiente porque es el pueblo especial de Dios. Ni uno ni otro. Dentro de ese pueblo, siempre dentro de la historia de la redención, Dios se ha reservado un remanente. Es por esta razón que nuestra actitud hacia la nación judía, nuestra actitud hacia cualquier judío debe ser la misma que con respecto a cualquier otra persona de cualquier otra nación.
Es decir, debemos presentarles el Evangelio y aquellos que son parte de los que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo van a responder a este glorioso mensaje. Esa debe ser nuestra posición. La segunda implicación que tiene el estudio que hemos hecho en esta mañana es que este pasaje nos enseña a no temer a pesar de ver a un mundo que con potencia, fiereza, aborrece a la iglesia de Cristo y que a grandes pasos se aleja de la voluntad de Dios. Pareciera que todo el mundo da la espalda a Dios. Celebran, por ejemplo, como ilustración, el asesinato de una vida en el vientre de una mujer. Lo celebran. Pero este pasaje nos recuerda que Dios siempre se ha reservado a quienes son su verdadero pueblo, aún en los periodos más oscuros de la historia de la redención. Amados hermanos, la iglesia de Cristo prevalecerá contra todo tipo de ataques. Aunque veamos una sociedad cada vez más creciente en contra de su voluntad, aborreciendo a la iglesia, con la intención de hacerla por todos los medios desaparecer, no podrán. Dios siempre tendrá un pueblo que por medio de la acción de su Santo Espíritu no doblará su rodilla por cualquier tipo de presión. Así que, amados hermanos, no nos dejemos engañar por nuestras percepciones, como fue engañado Elías. La iglesia de Cristo siempre saldrá triunfante, por más que el costo de esto sea el sufrimiento. Dios los bendiga, amados hermanos.